Continuamos una mañana más en este Egunon Vizcaya y lo que vamos a hacer, como nos suele gustar cada mes, es aprender un poco más sobre esa intersección entre la salud y el mundo del trabajo. No dejan de ser dos cuestiones que tienen un peso muy importante en nuestras vidas y que de hecho pues suelen estar entre aquellos grandes deseos, ¿no? Solemos decir a la gente pues trabajo y salud, y a partir de ahí parece que la vida va encaminada. Bueno, a veces es un mundo más complicado y a veces podemos encontrarnos con ese concepto que muchas veces incluso recogemos aquí en nuestros titulares, como son las enfermedades profesionales. Siempre aprendemos de estas cuestiones de la mano de nuestros amigos de IMQ Prevención, y hoy está con nosotros su director médico, Enrique Astaburuaga. Egunon, Enrique. Egunon. Bueno, enfermedades profesionales, las hemos mencionado muchas veces, aparecen a veces en los titulares, aparecen en estadísticas, pero claro, el primer paso yo creo para los oyentes es definírselas, ¿no? ¿Qué es realmente una enfermedad profesional? Bueno, pues una enfermedad profesional, según la legislación española, digamos, necesita para ser definida como enfermedad profesional, pues una serie de requisitos que están, yo creo que bien definidos. En principio, tiene que ser adquirida en el puesto de trabajo, trabajador por cuenta ajena, debe de estar incluida en el listado oficial editado, o sea, tiene que estar incluida en ese listado oficial del 10 de noviembre del 2006. También se debe de definir el agente causante. La exposición tiene que ser, evidentemente, tiene que durar en el tiempo, no es que tenga que ser exclusivamente crónica, pero sí que tiene que ser crónica, y siempre hay que demostrar el nexo de causalidad entre el trabajo y la enfermedad. Luego pondremos algunos ejemplos, pero ya puede venir al caso. Un señor, por ejemplo, puede tener gripe porque se ha contagiado en el trabajo. Claro. Y evidentemente, si no se demuestra evidentemente ese nexo causal, no se definiría como enfermedad profesional. Entonces esos requisitos tienen que ser sí o sí. Vale, claro, podríamos clasificarlas, ¿no? Porque quizá pues nos suele venir a la cabeza también, pues por ejemplo, trabajos en los que se hacen movimientos repetitivos, pues que igual pueden acabar, ¿no? Generando también ciertas lesiones, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿no? Es curioso porque muchas veces hay patologías que son prácticamente parecidas y algunas veces se podrían considerar accidentes de trabajo y sin embargo otras posibilidades que se definiese como enfermedad profesional. Incluso la misma patología. Pues puedo poner un ejemplo. El ejemplo típico, un señor que se tuerce la rodilla en el lugar de trabajo y bueno, se rompe el menisco. Pues evidentemente sería un accidente de trabajo, ahí no hay ningún tipo de duda. Pero si, por ejemplo, un señor se le va desgastando el menisco, pues porque trabaja, yo qué sé, colocando parqué o colocando moquetas en el suelo y está todo el día con una flexión forzada de rodilla, pues evidentemente eso podría ser definido como una enfermedad profesional. La lesión sería del menisco, pero la definición es distinta, claro. O sea que esa clasificación también varía, ¿no? En función de qué tipo también de afecciones y sí, bueno, la clasificación, ¿no? para hacer un pequeño resumen, digamos, la clasificación, digamos, se divide en 6 grupos, en 6 grupos las enfermedades profesionales. Las producidas por agentes químicos, las producidas por agentes físicos, por agentes biológicos, por inhalación de sustancias, enfermedades de la piel y por carcinogénicos, que se dice. Entonces, esos serían los 6 grupos en los cuales se dividen las enfermedades profesionales. Podemos poner algunos ejemplos, quiero decir, por agentes químicos, yo qué sé, pues exposición a disolventes, exposición a plomo, etcétera.
por agentes Sí, que es algo que además tiene un recorrido largo, ¿no? Que ha costado en muchos casos incluso reconocer, ¿no? Que había una exposición que generaba enfermedades y ha habido incluso, pues, bueno, no sé hay si que, debate hay que social, demostrarlo, pero hay que demostrarlo. una lucha. Tiene que haber un agente causal, tiene que, lo que hemos comentado, como he comentado antes, tiene que ser adquirida en el puesto de trabajo. Y luego, pues evidentemente, se debe definir el agente causante. En este caso, pues yo que sé, pues agentes químicos, el plomo, disolventes, lo que sea. Físicos, normalmente por agentes físicos, bueno, normalmente suelen dar patología osteomuscular, pero también está definida la hipoacusia. La hipoacusia, el ruido, digamos, producida por ruido, exposición de ruido en el trabajo, está definida como agente físico. Agentes biológicos, podríamos poner ejemplos. El más conocido últimamente ha sido, por ejemplo, la exposición a COVID en sanitarios. Pues se ha considerado como enfermedad profesional producida por agentes biológicos. Claro, evidentemente en los sanitarios. En los demás no se definió como enfermedad profesional. Sí, porque ahí era, bueno, te has contagiado con el trabajo, se suponía que estaba a la calle, estaba bastante demostrado que te habías, digamos, contagiado en el lugar de trabajo y por tu actividad laboral, ¿no? Luego las enfermedades de la piel, sobre todo, son dermatitis, dermatosis, y lo que nos provocan son por sensibilizaciones, sensibilizaciones al contacto con los productos, y luego el último grupo sería el de los carcinogénicos, que bueno, todavía muchos trabajadores que sí que están expuestos a productos cancerígenos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces esos serían los seis grupos. ¿Qué impacto tiene anualmente? ¿Cuántos casos podríamos estar hablando? Bueno, para tener una idea, ¿no? de cómo en el 2000, están. Los datos del 2023 nos están hablando de unas 27.000 declaraciones como enfermedades profesionales. 11.000 y pico serían con baja, quiere decir que ha supuesto que el trabajador por esa enfermedad profesional no ha tenido que acudir a su puesto de trabajo, y unos 14.000 y pico que, aunque se les ha declarado como enfermedad profesional, no han tenido que causar baja, o sea, no han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, quiero decir, siempre hablamos de lo mismo, un poquito de los niveles de declaración de enfermedades profesionales, pues igual deberían de aumentarse. Quiero decir, se tapan enfermedades profesionales, se solapan como enfermedades comunes. Claro. Pero bueno, eso es un defecto del sistema. Sistema. Que tenemos que, iremos con ello, ¿no? Pero sí que, ¿cuáles? O sea, hemos hablado del número de casos en global, pero ¿cuáles suelen ser las más frecuentes, las que más problemática generan? Hombre, evidentemente las producidas por agentes físicos, lo que son normalmente tendinitis, síndrome del túnel carpiano, ruidos, sobre todo son derivadas de movimientos repetitivos o movimientos de los miembros superiores, sobre todo en posturas forzadas. Entonces nos provoca una serie de tendinitis, una serie de compresiones nerviosas, cosas de ese tipo, que son las más habituales. Evidentemente, durante la pandemia se declararon muchas enfermedades profesionales por COVID, en sanitarios sobre todo. Ahí aumentó mucho su declaración. Y luego, en tercer puesto, pues estaría las enfermedades de la piel, es decir, dermatitis, dermatosis, sensibilizaciones a diversos productos. Yo qué sé, pues si eres obrador, pues te puedes sensibilizar a la harina de trigo, por ponerte un ejemplo. Claro, hemos hablado del fenómeno de la enfermedad profesional. Tenemos que hablar también de ese proceso de detección, ¿no? De determinación, es decir, de un trabajador pues tiene un síntoma de algún tipo. ¿Cómo llegamos a que se califique pues esos síntomas que tiene o esa patología que tiene como enfermedad profesional? La calificación la hace bien la mutua, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o bien el INS. Entonces, son los que declaran. Nosotros, como servicio de prevención, lo que tenemos la obligación es de declarar la sospecha. Nosotros no definimos como tal si una enfermedad lo es o no lo es, el servicio de prevención. Pero sí tenemos la obligación de declarar la sospecha. En este caso, aquí en Euskadi, declaramos a Osalan. A Osalan hacemos la sospecha de enfermedad profesional, y evidentemente ellos indican tanto al INS como a la mutua que investiguen sobre esa sospecha que hemos presentado nosotros, y luego pues determinan si lo es o no lo es, según los requisitos que anteriormente hemos expuesto, ¿no?
¿Y a quién corresponde después esa atención? La atención, sobre todo, le corresponde a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Son las que tienen el deber de atender a las enfermedades profesionales. Sí que me gustaría también recalcar que desde el Sistema Nacional de Salud, aquí en Euskadi, bueno, Osakidetza, también declaran sospechas de enfermedad profesional. Muchas veces cuando un médico de cabecera atiende a un trabajador o una trabajadora y se da cuenta o sospecha de que esa enfermedad puede ser derivada de una exposición a un agente en su lugar de trabajo, pues hace la declaración de sospecha de enfermedad profesional. En este caso, desde Osakidetza, desde el Sistema Nacional de Salud. Lo hablábamos antes además brevemente, esa idea de que quizá se declaran menos enfermedades profesionales de las que realmente se dan. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe sobre todo, en primer lugar, bueno, yo creo que todos tenemos parte de culpa, el sistema en particular, los servicios de prevención, evidentemente, muchas veces atendemos a un trabajador durante un día al año o en un periodo muy específico del año, e igual le ha surgido una enfermedad profesional pues hace 6 meses o hace 5 meses. Entonces no tenemos esa capacidad de hacer un seguimiento, digamos, a lo largo del año, ¿no?, para valorar si tiene una sospecha de enfermedad profesional, ¿no? Y luego, muchas veces también, pues el Sistema Nacional de Salud, Osakidetza, bueno, los profesionales, pues digamos, atienden a los pacientes desde un punto de vista de enfermedad común, desde un punto de vista de curación del proceso, ¿no? Y entonces, pues muchas veces yo creo que se dejan al lado, digamos, la sospecha de que esa patología puede ser derivada de un agente causal que, digamos, descrito en el listado de enfermedades profesionales. Entonces, hay sobre todo, sí que pues, habría que hablar que posiblemente, en esto sí que estoy de acuerdo con algunos agentes sociales, sí que sobre todo muchos procesos cancerígenos pues sí que pueden estar derivados. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no son demostrables. Claro. Esa trazabilidad es complicada, ¿no? Sí, de estar expuestos a agentes cancerígenos. Sí. Pues hoy hemos aprendido sobre las enfermedades profesionales de la mano de IMQ Prevención. Hemos estado con su director médico, Enrique Astaburuaga. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri.